Bueno, aquí ya hay una selección de libros, aparte de los míos. De los que vamos a bueno, nada menos que está pues, la gran joya de la historia de la literatura española, que es el Quijote de Cervantes. Que tiene, bueno, hablar del Quijote sería interminable. Es una obra inacabable en sus significados y en su trascendencia histórica. Curiosamente, cuando se publicó en España, la primera edición, la primera parte en 1605 y la segunda en 1615, fue leído como un libro de humor, fundamentalmente un libro humorístico. La trascendencia literaria del libro vino después. Se ha dicho en ocasiones que fue Lope de Vega quien sí que advirtió que ese no era un libro normal, ¿no? Dentro de la producción literaria de Cervantes, este libro no era normal. No era normal que Cervantes escribiera este libro. Los géneros literarios de la época estaban orientados hacia otro tipo de literatura. Él, por ejemplo, no lo sabemos con certeza, pero los investigadores dicen que la obra que él consideraba la obra maestra de su vida era el Persíles y Segismunda, una novela que hoy, si te la lees, te dan un premio, porque es absolutamente una obra bizantina, una obra una novela con arreglo a un canon literario que hoy nos parece absolutamente antiguo. Pero en ese momento era lo que hacía que un escritor tuviese prestigio, seguir una serie de cánones literarios, ¿no? Esto es muy interesante porque hace pensar que en realidad la literatura se escapa a las convenciones de una época. Las convenciones de la época de Cervantes decían que había que escribir novelas bizantinas como la del Persíles y Segismunda, o novelas pastoriles como la Galatea de Cervantes, que es otra de las grandes novelas que él pensaba que era la Galatea, que también... la Galatea se puede leer, es más entretenida. Son historias de amor y el Persíles y Segismunda es una novela bizantina llena de aventuras y tal. Yo me la leí hace muchos años y luego, claro, de repente aparece la escritura de Don Quijote de la Mancha, que es una obra absolutamente moderna que no tiene nada que ver con lo que Cervantes había escrito antes. Eso es una cosa milagrosa y maravillosa. De repente abandona el credo literario de su época, decide escribir una novela divertida, y esa novela divertida, pasados los años y los siglos, se convierte en la primera novela moderna, lo que se ha llamado la primera novela moderna, por las ambigüedades, por el ejercicio técnico que hay detrás, la imaginación cervantina, la capacidad de crear eso que se ha llamado la ambigüedad, ¿no? Es decir, que es lo que en una novela los literatos posteriores han admirado, es lo que más han admirado, ¿no? La creación de un mundo en donde puede ser A o B o C, ¿no? Es decir, el sometimiento a realidades cambiantes. Don Quijote ve gigantes y Sancho Panza ve molinos, ¿no? A partir de ahí ya se establece una visión bipolar, ¿no? de la realidad, ¿no? Entonces, claro, eso no se había visto nunca antes, ¿no? Y es una creación propia de Cervantes, es decir, narrar, ser capaz de narrar puntos de vista distintos sobre la realidad. Claro, detrás de eso puede haber toda una filosofía trascendental, como es una evidente, que es la tolerancia. Es decir, un señor ve una ventana y otro señor ve, pues yo qué sé, un cristal, ¿no? Lo que sea, ¿no? Aquí yo veo la libertad de visión y también la libertad de visión moral, es decir, la distinta
perspectiva moral con que un ser humano puede ver la vida. Y luego la gran invención cervantina, a mí, desde mi punto de vista, primero es la tolerancia, segundo es la indulgencia. Cervantes es un hombre indulgente, porque él podía haber escrito una novela amarga, porque su vida fue fue calamitosa. Estuvo 5 años aquí, prisionero, tuvo una vida difícil en cuanto a sus circunstancias económicas. Su familia, además, él estuvo preso también en España por corrupción. O sea que el hombre lo tuvo todo, ¿no? Bueno, tuvo un proceso que no se sabe muy bien qué pasó, pero el caso es que fue condenado. Digamos que tuvo una vida que podía haberle llevado a escribir una novela más sombría, una visión del mundo más amarga, ¿no? Y no la hay en el Quijote. No hay una visión del mundo amarga, sino todo lo contrario. Entonces, dado la vida que llevó, podía haber escrito una novela pesimista sobre la condición humana. Digamos que hubiera sido razonable. Sin embargo, no escribió una novela pesimista, sino que escribió una novela absolutamente iluminada por el sentido de la libertad humana, porque el Quijote es un gran alegato por la libertad, por la libertad y por la creación de algo que es maravilloso, que es lo que se ha visto siempre en el Quijote, que es el ideal. O sea, Don Quijote es un loco, pero es el loco más maravilloso del mundo. Es un loco que aspira a la justicia, a hacer justicia en el mundo. Tiene una enamorada que confunde se cree que es una princesa, pero es una aldeana, la llama Dulcinea del Toboso. Lo confunde todo, lo confunde todo. Sin embargo, en esa confusión nos reímos, pero también advertimos, nos damos cuenta de que la mirada de Don Quijote es una mirada utópica, una mirada que nos atrae, porque está cargada de ideales. El ideal de la belleza, el ideal del arte, el ideal... Claro, él quiere vivir la literatura. Es la primera vez que vemos cómo la literatura se transforma en vida, porque Don Quijote lo que ha hecho se ha pasado la vida leyendo novelas de caballerías y le ha dado la chifladura de creerse él un caballero. Es decir, y ahí hay una... Por primera vez en la historia de la literatura se ve cómo la literatura y la vida se confunden. Y eso es uno de los aspectos que a mí también más me fascinan del Quijote. Vida y literatura son lo mismo. Es decir, Don Quijote se cree que es un héroe de novela. Que eso luego va a pasar... En el caso de Mago Bari le va a pasar lo mismo. En Mago Bari se cree que es una heroína de novela. Y así con muchos escritores que han... Bueno, y Cervantes, donde tuvo... en España la valoración de Cervantes ha sido cambiante. Es decir, en el 17 y en el 18 no se le tenía mucha estima. Fueron los ingleses quienes heredaron la gran invención cervantina, quienes se dieron cuenta de que en el Quijote había una novela absoluta, que se abría una puerta nueva en la literatura. Luego ya los españoles ya se dieron cuenta, pero fueron los ingleses quienes percibieron con claridad que con el Quijote nacía la novela moderna, ¿no? Luego en España, curiosamente, Galdós no ha sido muy quijotesco, ¿no? No han sido las... Ha habido los admiradores de Cervantes y los fans, por decirlo así, los groupies de Cervantes han sido más los extranjeros. Por ejemplo, hay un libro maravilloso de Vladimir Nabokov, que os lo recomiendo, que es Lecciones sobre un curso general sobre el Quijote. Nabokov leía el Quijote todos los años, incluso aprendió español para leer el Quijote, estaba obsesionado con el Quijote. Paul Auster, que fue el escritor americano que murió hace muy poquito, elaboró un listado de las 10 novelas que más le habían
influido y entusiasmado en la vida, y la primera novela que ponía era Don Quijote de la Mancha. Es decir, forma parte de un canon universal de la literatura. Pues hay de los grandes nombres de la literatura, Homero, Cervantes, Shakespeare, Dante, pues son grandes triunfos de la literatura universal. Cervantes es insoslayable, no se puede eliminar de la historia de la humanidad. Es decir, de hecho, llega un momento en que la gente, a nivel internacional incluso, piensan que Cervantes no existió, que quien existió fue Don Quijote de la Mancha. Entonces sí, a veces la gente ya se olvida de que es una obra de creación, de la imaginación. Así que Don Quijote no existió jamás. Así que ese es uno de los grandes triunfos de Cervantes, que la gente se cree que Don Quijote existió. Pues es mentira, es un héroe de ficción. Es decir, esto ya es asombroso, porque la gente piensa que existe Don Quijote, que existió alguna vez. Ha llegado a un grado, es casi el grado último de la literatura, alcanzar ya que un personaje de ficción se convierta en alguien real, ¿no? Y luego, por ejemplo, Kafka, que era lector del Quijote, dijo una cosa interesantísima, dijo, el enemigo de Don Quijote no es su fantasía o su imaginación, sino Sancho Panza. La desgracia de Don Quijote no es su fantasía, sino Sancho Panza. Exacto. Porque, gracias Manuel por esta introducción, y bienvenido a Bibliotecario por un día, aquí en la Biblioteca Masao, porque realmente sabemos que Don Quijote, como está claro, es una de tus obras preferidas, y lo que queríamos es un poco que empezáramos a hablar, y has introducido ya a Kafka, sí, que aunque no es un autor pero es que es muy interesante lo que dijo. Sí, totalmente. Porque, claro, es decir, es verdad, Don Quijote, o sea, si no tuviera el pesado de Sancho Panza, todo el rato renegando de lo que está viendo, viviría absolutamente en la maravilla absoluta de su imaginación. Es que él realmente, para Kafka, el gran protagonista no es Don Quijote, sino que realmente es Sancho Panza. Y entonces por eso él escribió un cuento que se llamaba La verdad sobre Sancho Panza, ¿no? Y yo sé que Kafka, aunque evidentemente no es un autor español, pero quería hacerlo como introducirlo dentro de esta charla, a la que luego todo el público que esté aquí podrá hacerte cualquier pregunta al respecto. Yo sé que tu padre te regaló, como no sé a qué edad, pero te regaló todas las obras completas de Kafka. Efectivamente. Y ahí es cuando tú empezaste a pensar que la literatura era de otra manera como tú habías pensado anteriormente, y que merecía la pena ser conocida. Sí, y fíjate que entre Kafka y Cervantes hay un vínculo muy potente, muy poderoso, que es un sentido del humor de una gran originalidad y muy difícil de explicar, porque evidentemente la obra Don Quijote de la Mancha es una obra en donde te ríes, te puedes reír, y en las ficciones de Kafka también te puedes reír, ¿no? Esto aparentemente choca con esas concepciones de la literatura en donde lo que predomina es la tragedia, es decir, la idea trágica de la vida de otros novelistas, por ejemplo en Dostoyevsky o en Shakespeare, por ejemplo, donde lo trágico es lo sublime, lo espectacular, ¿no? Sin embargo, en Cervantes y en Kafka no existe esa idea de lo trágico, existe la idea de lo tragicómico. Es decir, la comedia forma parte. Entonces, claro, la introducción de la comedia como una forma importante de la inteligencia es cervantino y es kafkiano. Pero claro, es que Cervantes y Kafka son los dos grandes escritores universales, ¿no? Son los dos grandes genios de la literatura fantástica. Y los dos son humoristas. Sí. De un humorismo complejo, ¿eh? No es un humorismo de chiste, es un humorismo muy complicado, ¿no? Es verdaderamente muy complejo, ¿no? Porque con Cervantes a veces tampoco te puede... O sea, no es que te rías exactamente, ¿no? Sino que
Por ejemplo, hay una película de Buñuel. Luis Buñuel también es muy cervantino. Hay una película de Luis Buñuel, creo que es Simón del Desierto, en donde hay una escena en donde aparece un carro con un señor en el carro y un caballo, y detrás, atado, va un perro, pero el perro tiene que ir a la marcha del caballo y el perro prácticamente se está asfixiando, ¿no? Porque no puede seguir la marcha del caballo, ¿no? Si el perro está casi agonizando, ¿no? Y el conductor del coche de caballos es absolutamente indolente ante el sufrimiento del perro. Entonces lo ve un señor, para al dueño del carro, y para aliviar el sufrimiento del perro, le compra el perro al dueño. Le compra el perro y salva al perro de ese sufrimiento insoportable de estar siguiendo a un caballo que, claro, lógicamente va más deprisa que él y se estaba asfixiando. Al día siguiente vuelve a pasar el mismo señor con otro perro. Ah, claro, porque necesitaba el perro. Entonces, claro, el humor de Buñuel, esto es humor, sí, pero es un humor terrible. Un poco cruel, ¿no? Es de una crueldad, claro. Entonces, es decir, el humor puede alcanzar territorios filosóficos muy complejos, como por ejemplo el terror, porque es terrorífico ver que ese hombre sigue siendo absolutamente indolente y no tiene ninguna empatía hacia ese perro. Ha vendido un perro, pero ahora tiene otro, haciéndolo sufrir de la misma manera, ¿no? Y siguiendo con este camino que vamos a enlazar del Quijote, Felipe Garrido, en su ensayo del Quijote a Pedro Páramo, dice: porque tememos el poder absoluto de Dios, porque aspiramos a un mundo de justicia y libertad, porque deseamos amores como los de Sancho Panza, porque todos tenemos hechiceros enemigos que derrumban nuestras ilusiones, porque sabemos qué tenues son las fronteras entre la realidad y la ficción, porque nuestros muertos viven en nosotros y los llevamos a cuestas, porque las pasiones, las emociones, las alegrías, los temores y las esperanzas que se agitan en Pedro Páramo y en el Quijote son las mismas que nos agobian o nos dan fuerza. Estas dos obras maestras seguirán leyéndose en los años y en los siglos por venir. ¿Quién es eso? Felipe Garrido. Felipe Garrido. Bueno, es que Pedro Páramo es otra de las grandes conquistas literarias de la literatura española, en este caso mexicana, ¿no? Pero es una fábula absolutamente universal. Es decir, ocurre en México, pero podría ocurrir en cualquier parte, ¿no? Que Pedro Páramo es una novela, a mí cuando la leí me dejó... La leyeron, fíjate, García Márquez y Vargas Llosa la leyeron a la vez, porque no sabían muy bien quién era Juan Rulfo, porque Juan Rulfo era mayor que ellos, y se quedaron asombrados. O sea, hay un señor ahí, hay un mexicano que ha escrito una cosa que se llama Pedro Páramo, se escribía entre ellos, tienes que leer esto y tal. Y claro, cuando lo leyeron García Márquez y Vargas Llosa se quedaron absolutamente perplejos de la existencia de esa novela. Es una novela además escrita con un estilo literario muy poderoso. Yo siempre digo que es una novela esculpida. O sea, las palabras están... no hay una frase, no hay un cliché en Pedro Páramo. No hay ni un solo cliché. Es decir, todo es lenguaje literario de gran potencia, de gran fuerza estilística, ya desde el principio, que empieza de una manera ya, no lo sé decir de memoria, pero como empieza de una forma... Muy parecido, sí, está aquí. Es muy parecido, está aquí. Muy parecido a cómo empieza el Quijote. Empieza ya de una manera absolutamente, con una fuerza estilística abrumadora, ¿no? Eso, nada más empezar, es tremendo cómo empieza, ¿no? No, por favor. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
En principio ya es brutal, ¿no? Dice, mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Es brutal, ¿no? O sea, es una historia ya de entrada que te deja absolutamente perplejo. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Claro, esto desde el punto de vista del español, de la lengua española, aquí hay algo muy interesante, solo en este comienzo, que es que este español que hay aquí es un español que no escribiría un escritor de la península ibérica. O sea, yo como español entiendo perfectamente lo que dice Pedro Páramo, pero esto no lo diría, no lo escribiría un escritor español, porque aquí el español se ha ampliado, se ha ensanchado, o sea, se ha ido a unos lugares de expresión que no existían en la península ibérica. Esto significa que hacéis muy bien en estudiar español, porque como veis, tiene una riqueza. Es decir, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Esto no, un novelista español no empieza así una novela. No la empieza así. La empezaría de otra manera, pero no así. ¿Y por qué la empieza así? Pues porque es mexicano. Es decir, es una sensibilidad literaria en español, pero construida desde otro país. Pues yo muchas veces hablo de literatura en español para explicar esto, ¿no? Entonces toda la novela está construida con un estilo literario que ensancha profundamente la lengua española, porque no habíamos visto antes que se pudiera decir lo que dice Rulfo en esa novela, ¿no? También ha pasado en la poesía de Neruda también, por ejemplo, y en otros momentos importantes de la literatura latinoamericana, ¿no? O García Márquez con 100 años de soledad, o en Borges, etcétera, ¿no? Pasamos ahora a, como has hecho la entradilla para literatura española y también para la poesía, hablamos ahora de Antonio Machado, poeta español, uno de los representantes de la generación del 98, que ya en palabras de Gerardo Diego decía de él que hablaba en verso pero vivía en poesía, y que a lo largo de toda su obra también hay muchísimas referencias al Quijote, aunque él las enfoca de diferentes formas, desde el punto de vista historicista, desde las dos Españas, hasta el cambio de orientación, luego en el plano del hidalgo que se convierte en símbolo de paz durante la época de la Primera Guerra Mundial, aspectos también estéticos, filosóficos. ¿Cómo te influye a ti Machado? Bueno, Machado, yo lo leí, a mí me lo explicaron en lo que ahora se llama segundo de bachillerato, pero entonces cuando yo estudié se llamaba COU, curso de orientación universitaria, y me lo explicó un profesor de instituto absolutamente apasionado por Machado. Es muy importante que los profesores de literatura, profesor de literatura te puede hacer odiar la literatura o te la puede hacer amar la literatura. Todo depende del profesor que te toque, profesor o profesora que te toque, ¿no? Yo tuve la suerte de que me tocó un profesor de literatura que era un enamorado de Antonio Machado y me lo explicó de una manera absolutamente maravillosa. Luego en la universidad, curiosamente, no me lo explicaron tan bien como esto también, es decir, la universidad me lo explicaron de una manera más fría. Y sin embargo, en aquel curso de COU me lo explicaron de una manera más apasionada. Tú no puedes leer la poesía de una manera fría, la poesía hay que leerla de una manera apasionada. A mí me encanta Antonio Machado y me parece... yo soy más de Campos de Castilla que de Soledades, que me gusta más el Machado narrativo. Y claro, tanto Machado como Unamuno, que vivieron la crisis del 98, la catástrofe, la caída de España como imperio, que era pues la última colonia que tenía era Cuba y la pierden y tal, pues hicieron una especie convirtieron a Don Quijote como un héroe caído, un héroe vencido, que significaba la España que estaba en decadencia, porque éramos quijotescos, porque los españoles éramos quijotescos,
no teníamos espíritu práctico, no éramos prácticos los españoles, sino que estábamos siempre creando ilusiones y utopías, y por eso nos había pasado lo que nos había pasado. Pero esa interpretación es muy literaria y es muy de Unamuno y de Machado y tal. Yo no la creo. No la comparto. No la comparto, es literatura. Pero está bien, es bonita, es bonita. También. Unamuno dice nuestro señor Don Quijote. O sea, Unamuno convierte a Don Quijote en una especie de resumen español. O sea, la esencia de España no es Don Quijote, sino nuestro señor. O sea, lo convierte en santo. Que Unamuno era profundamente católico y convierte lo convierte en algo sagrado, lo eleva a categoría de santidad, ¿no? Y en esa santidad quiere reflejar el carácter español, ¿no? El carácter de cómo son los españoles. Pero eso es una ficción de Unamuno, y que en ese momento tenía sentido porque ayudaba a entender un poco la crisis del 98 y cómo España en ese momento se veía, pues en comparación con otros países europeos, pues en una decadencia importante, ¿no? Ya había dejado de ser un país importante en Europa, ¿no? Y entonces la explicación que dan los del 98, Baroja, Valle-Inclán, Unamuno, Azorín, todos estos grandes escritores son muy sensibles a la decadencia de España y la tratan en sus libros, ¿no? Tienen una gran atracción por la figura del Quijote. Y ven en Don Quijote una forma de ser del español que puede explicar o que explica para ellos qué ha pasado con la pérdida del imperio español, ¿no? ¿Por qué España, de ser un país imperial e importante, se había desvanecido y se había convertido en un país, digamos, de segunda división, ¿no? Y eso era debido a nuestra gran idealismo, nuestro idealismo y nuestro sentido de la utopía, ¿no? Pero luego, sin embargo, viene otra generación, que es la generación del 27, que piensa completamente diferente a la generación del 28, y tú en algunas de las entrevistas que he escuchado, tú tienes una serie de palabras claves para la literatura: la pasión, el placer, la fuerza vital, como palabras claves, ya te digo, para la literatura. Pero en una entrevista decías: sabes que morirás sin leer muchos libros que te salvarán la vida, aunque los que no hemos leído también nos salvan. Y Luis Cernuda, en su obra Ocnos, tiene un capítulo denominado Biblioteca. Por eso lo he cogido, porque me parece muy pertinente, además, con esto que tú dices, porque él dice: mas un libro ha de ser cosa viva y su lectura revelación maravillada, tras de la cualquiera que leyó ya no es el mismo, o lo es más de como antes lo era. De no ser así el libro, para poco sirve su conocimiento, pues el saber ocupa lugar, tanto que puede desplazar a la inteligencia. Maravilloso. Totalmente de acuerdo. Y muy Cernuda. Muy estilo Cernuda. Sí. Mira que lo complica, ¿eh? Mira que le da. Porque el estilo. A ver, en literatura hay una cosa muy importante, que es el estilo. Fíjate los giros sintácticos que hace Cernuda para decir simplemente. ¿Qué dice Cernuda ahí? Dice que un libro tiene que cambiarte, o sea, tiene que ser importante en tu vida, tiene que cambiarte algo, ¿no? Tiene que ayudarte a ver más cosas, ¿no? Y si no, un libro es inútil. Eso es lo que dice Cernuda, que es bien sencillo de decir, pero lo dice de otra manera. Entonces, y es verdad, o sea, leemos libros porque buscamos en ellos una explicación, algo que nos ayude a entender mejor nuestra vida, ¿no? Esta es la razón por la que, ¿para qué vamos a leer libros? Si un libro no te cambia la vida, o no te cambia, cambiar quizás sea una palabra exagerada, no enriquece tu vida. Si un libro no enriquece tu vida, ¿para qué demonios vas a leer un libro? O sea, el esfuerzo intelectual que requiere leer un libro requiere concentración, es
un momento de recogimiento, estás en soledad, no puedes... Hombre, ahora hay clubes de lectura que son muy interesantes porque es la socialización un poco de la soledad de lectura, porque claro, leer es un acto solitario. Entonces, todo eso tiene que tener, ese acto, ese sacrificio intelectual de leer en soledad, de hacer un esfuerzo intelectual, tiene que tener la recompensa obvia de un ensanchamiento, de un enriquecimiento de tu experiencia de la vida. Y ahí es donde estamos. Y es un poco y por eso estamos aquí, estamos en una biblioteca, y por eso los libros que pensaban que iban a desaparecer con el libro electrónico, pues siguen aquí y, ya están, y no se van. Y seguirán estando, yo creo que bastante tiempo. Esperemos. Bastante tiempo, porque los necesitamos. ¿Por qué los necesitamos? Pues porque antes que nosotros hubo otros seres humanos que pensaron lo mismo que nosotros y lo contaron en sus novelas o en sus ensayos, y todo lo que a ti te parece que estás viviendo, que es original, que solo lo estás viviendo tú, pues vas y lo lees y dices, pues este otro lo vivió también. Y entonces, pues ¿qué pasa? Que te sientes menos solo y te sientes agradecido y se ensancha tu mundo, se enriquece. Y en alguna manera eres un poco más feliz, un poco más feliz. Un poco bastante más feliz. Un poco más feliz. Eso ya depende también se te complica la vida, porque claro, los libros también te complican la vida, eso es lo que dije yo ayer en la charla, ¿no? Los libros te complican la vida porque te hacen ver que la vida es compleja y que no es todo blanco y negro. Una de las grandes aportaciones de la literatura y de las humanidades en general, de la filosofía, de la historia, del ensayo, de las humanidades, es la gama de grises. Es decir, es muy difícil que alguien que lea libros sea taxativo en sus juicios morales. Siempre va a matizar. La persona que lee libros es alguien que necesita el matiz constantemente. Matizar es un acto de la inteligencia. Yo no puedo afirmar, salvo París es la capital de Francia, por ejemplo, lo demás es todo matizable, ¿no? Todo es más relativo, ¿no? Siguiendo con esta idea de la biblioteca que nos decía de Cernuda, que además ya lo que tú has adelantado con respecto al Quijote, ¿no? Él también veía esos aspectos de humor, ironía, risa, sobre todo en la obra del Quijote de Cervantes. Esta biblioteca tiene el nombre de Massaw, que fue un escritor español de origen francés y alemán, donde también el Don Quijote es una presencia constante en los temas que él trata, sobre todo en el laberinto mágico. De hecho, él tiene una obra publicada en el año 99 que se titula De Massaw a Cervantes, donde se reúne el legado crítico del escritor exiliado sobre el autor del Quijote y pone evidencia en la agudeza interpretativa y traza las líneas generales que marcan un poco los ejes narrativos de su obra. Bueno, Massaw es uno de los grandes escritores españoles del siglo XX que padeció desgraciadamente el exilio y la guerra civil, lo cual hizo que en España no se le conociera hasta los años 80 o 90 del siglo pasado, ¿no? Y de hecho todavía es un autor que necesita ser... Todavía falta mucho hay que normalizar todavía más a Massaw, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía hay muchos lectores de literatura española que debido al exilio no lo conocen. Entonces, que esta biblioteca se llame Massaw me parece un gran acierto, ¿no? Y que se reivindique desde esta biblioteca la gran creación literaria de Massaw me parece también... Yo he sido lector de Massaw, a mí me parece un escritor extraordinario. Tiene un libro sobre Buñuel que es una auténtica maravilla, porque Massaw tenía muchísimo sentido del humor. Y sobre todo era un escritor muy moderno, que esto es importante, era un escritor con grandes conexiones con la literatura europea y si tú lees su literatura te das cuenta de que es una literatura muy avanzada para su época, ¿no? Lo que pasa es que volvemos otra vez a esa desgracia y ese momento de barbarie que ocupa 40 años de la historia de España, que es la guerra civil y el franquismo, que es una gran distorsión. O sea, había una fiesta cultural en España hasta el año 36,
porque había movimientos literarios, o sea, estaba la generación del 27 en pleno crecimiento, estaba Pablo Neruda en España, había un montón de escritores escribiendo en el año hasta que se produce el 36, y ahí se produce Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, se produce la diáspora y se produce una ruptura total, ¿no? Entonces aparecen los escritores del exilio que están desconectados completamente de los escritores que quedan bajo el régimen de Franco, ¿no? Ahí, por ejemplo, Camilo José Cela hizo una labor extraordinaria, que fue en Papeles de Son Armadans, puso en contacto a la España, a los escritores exiliados con los escritores que se habían quedado en la España franquista, ¿no? Intentando, una revista como Ínsula, por ejemplo. La tenemos aquí. Sí, la revista Ínsula fueron los puentes de unión de la literatura del exilio con la literatura que se hacía en España. Claro, porque en España también muchos de los que se quedaron, evidentemente, sabían perfectamente dónde estaban, ¿no? Manuel, ahora yo creo que podemos pasar a que la gente que está aquí te haga cualquier pregunta con respecto o bien a la charla sobre los autores que hemos comentado o bien sobre cualquier otro interés literario que tengáis. Os pasamos el micrófono, levantáis la mano, por favor, y Rimo os lo pasa. Allí al fondo. Ahora sí. ¿Me ves? Sí. Que como somos contemporáneos, Manuel, pues sí, veo que compartimos muchas cosas, aparte de lo del coche que contaste el otro día y todo esto. Sí. El COU también lo compartí contigo, y para mí mis profesores de literatura han sido los que me han inculcado todo el amor que tengo por ella, ¿no? Tuve a Miguel Casado y a Olvido García Valdés como profesores en COU y claro, no ha podido ser después de eso nada, porque la universidad fue un gran, ¿cómo decir?, una gran desilusión para mí. Sí, para mí también. No sé cómo aguanté, te digo la verdad. Para mí también. Porque casi termina con ese amor, ¿no? Con el amor a la literatura. Sí. Sí. Entonces, si te invitaran ahora, por ejemplo, a yo que sé, a una universidad en Estados Unidos, por decir, y tuvieras que dar un curso de literatura actual, ¿a quién escogerías un autor o en español, no digo español de España, ¿no? En español, que tú pudieras transmitir esa pasión a tus estudiantes y ganar nuevos lectores y nuevos entusiastas? ¿Escritores vivos, españoles? Sí, de ahora. Uf. Porque Tendría que Cervantes ya has hablado. Tendría que meditar una semana entera para llegar. Yo creo que lo que intentaría sería trazar una especie de visión abarcadora de todas las posibilidades literarias que más o menos hay en España, ¿no? Por ejemplo, pues escogería una narradora como Sara Mesa, por ejemplo. Escogería, por ejemplo, seguro que escogería algo de Juan José Millás, escogería algo de Luis Landero, escogería poesía de Pablo García Casado. Bueno, ya he dicho unos cuantos, ¿no? Ya he dicho unos cuantos. Y mujeres, porque hay mucha literatura, escogería muchas mujeres, porque en España sí que hay una gran eclosión, como en el resto del mundo, de literatura escrita por mujeres, ¿no? Quizá el caso de Sara Mesa sea el más contundente de las narradoras que han aparecido ahora en España, ¿no? Que es una narradora de 40, no sé cuántos años tiene Sara, pero yo creo que no tiene 50 años y ya tiene una trayectoria literaria muy poderosa, ¿no? Y es una de las, yo creo que es de las escritoras españolas más importantes en estos momentos, ¿no? Seguro que pondría de lectura, por ejemplo, la novela de Sara Mesa, la antes de la familia, Un amor. Un amor seguro que la pondría de lectura obligatoria, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Espera un segundito que te pasan el micrófono. Hola, quería
corroborar lo que ha dicho sobre la idea de que Don Quijote existió. Yo cuando era pequeña, bueno, no sé hasta qué edad, 8, 9 o 10 años, no sabía que Don Quijote era un personaje de ficción. Para mí era como el mío Cid o algo así. El Cid, un personaje que había existido, que era muy importante. Incluso no me quedaba muy clara, evidentemente era una niña, pero no me quedaba muy clara la diferencia entre Cervantes y Don Quijote. Y ya poco a poco pues fui dándome cuenta de que había un señor que se llamaba Cervantes, que había escrito una novela en la que había un personaje que era Don Quijote, pero efectivamente no veía muy bien la diferencia, y era debido pues a la importancia que desde pequeña, pues en los dibujos animados, que los niños veíamos las series de Don Quijote en la televisión, entonces su presencia era muy importante. Es que eso es una de las cosas, de los milagros literarios de Cervantes, ¿no? Que realmente su criatura es más importante que él. No se puede pedir más, ¿no? Hombre, es un poco lo que le pasó a Bovary, a Flaubert con Madame Bovary, que también su criatura se hizo más importante que él, ¿no? En los grandes triunfos así universales de la literatura pasa eso, ¿no? La cucaracha de la Metamorfosis, aunque no se sabe si es una cucaracha, porque Kafka no lo precisa, también es más importante que el propio Kafka, ¿no? O la ballena de Moby Dick, ¿no? O sea, sabes quién es Moby Dick y Germán Melville les queda ahí como apartado, ¿no? Esa es una de las... Claro, hay toda una antropología que estudia esto, que estudia la ficción, ¿no? La necesidad que tiene el ser humano de construir historias para entenderse, ¿no? La función social, filosófica, incluso psicológica de la ficción, ¿no? Es decir, somos animales que fabricamos ficciones. Es una singularidad del ser humano. Y ficciones narrativas. Somos animales narrativos. Contamos historias, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No tenéis interés en preguntar nada más? ¿No? Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por haber, sobre todo, compartido con nosotros tus gustos literarios y, sobre todo, por hacernos llegar la literatura y el amor a la literatura como tienes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, porque casi... Hay una cosa que está pasando en España y en general, que, bueno, aquí está Álvaro, que es el representante, pero hay yo voy a muchos clubes de lectura en España y prácticamente el 90% son mujeres. Sí, es verdad. Aquí te aseguro que la mayoría son mujeres. Sí. Y eso lleva a pensar la dificultad que tienen los hombres para socializar el hecho literario, ¿no? Porque el hecho literario, de alguna manera, es emocional y sentimental, ¿no? Y eso a ciertos hombres les cuesta hablar de emociones, ¿no? Entonces, por eso Pero bueno, yo cada vez veo que más hombres ya acuden a los clubes literarios. Pero les cuesta mucho. Les cuesta mucho porque les parece que se hacen como vulnerables, ¿no? Si expresan y por otro lado, hay muchos hombres absolutamente sensibles y grandes lectores, pero no hay una tradición sociológica en donde los hombres puedan expresar sus sentimientos, sus emociones en clubes literarios, ¿no? Que es el momento en que se socializa la lectura, que es un momento delicioso, porque la gracia del club literario es que una lectora ha leído la novela de una manera, otra de otra, y entonces de repente tú pensabas que la novela significaba una cosa y oyes a otro y entonces de repente la novela se te amplía, te enriqueces y formas una comunidad lectora, ¿no?
Y eso enriquece muchísimo, ¿no? Y además esperas la siguiente lectura. Y esperas la siguiente lectura. ¿No? Y luego al final acaba viendo, la gente se hace amiga, ¿no? Sí. Se hace amiga a través de la lectura, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay muchas de las representantes de los cafés literarios que hacemos aquí en la biblioteca. Y es verdad que es un placer, como hicimos con tu obra, con nosotros, que estuvisteis también, que fue un momento fantástico en el que todas nosotras también te pudimos decir cómo habíamos leído y compartido la novela, y luego tú también cómo hiciste, nos hiciste partícipe un poco de lo que habías creado, ¿no? Cosa que fue muy interesante. Manuel, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.